Desconocido de 1998. Era un día sombrío. Sus mejores esfuerzos, no se encontró ninguna coincidencia. El perfil de ADN les había dado una nueva pista para seguir, pero también les recordó lo difícil que puede ser resolver un caso sin pistas definitivas. Aún así, los detectives se negaron a perder la esperanza. Sabían que, con cada nuevo desarrollo en el campo de la ciencia forense, la posibilidad de desbloquear el misterio del hombre encontrado en el río crecía cada vez más. Después de años de que el caso del hombre no identificado se enfriara como hielo, los investigadores estaban decididos a por fin descubrir la verdad. Alrededor del 2021, decidieron tomar un nuevo enfoque y enviaron una muestra de ADN de los restos a un renombrado laboratorio forense de ADN en Virginia, Bode Technology. Con su experiencia en la extracción de ADN de muestras desafiantes, los científicos de Bode Technology asumieron con entusiasmo el desafío. Sabían que, al analizar la muestra de ADN, podrían descubrir los secretos de la identidad de este misterioso John Doe. Un genealogista forense utilizó el ADN de los restos para rastrear la ascendencia de la persona a través de una investigación meticulosa de comparaciones. El genealogista forense descubrió un vínculo ancestral con una familia de California. La pista era prometedora, y el genealogista señaló a una persona en particular, el hijo de Chesley Johnson Jr. y Ruth Marie Hansen. Curiosamente, este individuo, llamado Michael Johnson, pista de que la muestra de ADN pertenecía a Michael. Para confirmar sus sospechas, Nikki se comunicó con múltiples agencias, decidida a encontrar la pieza más de 3 semanas después de que se encontrara el cuerpo. Un trabajador de mantenimiento de carreteras estatales encontró el miembro faltante nunca antes. Tener un perfil de ADN era solo el comienzo. El equipo de Outram sabía que necesitaban usar esta información para generar pistas investigativas. El 4 de junio de 1989, un velero llamado Amber Waves avistó una escena inquietante en la bahía de Tampa, Florida. Ahí se hallaba el cuerpo de una mujer flotando boca abajo, con las manos y pies atados y una cuerda alrededor del cuello. La guardia costera fue llamada para recuperar el torso, pero enfrentaron dificultades debido a algo pesado atado a la cuerda. Mientras lidiaban con el primer cuerpo, recibieron otra llamada angustiante. Se había encontrado el cadáver de una segunda mujer a 3.22 kilómetros de distancia. La misma tripulación de la Guardia Costera fue a recuperarlo. Y mientras se ocupaban del segundo cuerpo, recibieron una tercera llamada sobre otra mujer flotando cerca. Por el amor de Dios, ¿quiénes eran estas mujeres y cuál era la maldita conexión entre sus muertes? La década de 1980 marcó un periodo de crecimiento y desarrollo en Tampa Bay, Florida. En 1989, Tampa ya era un destino turístico popular con hermosas playas y diversas atracciones como Busch Gardens y el Museo Salvador Dalí. La región experimentó crecimiento económico en sectores como el turismo, la agricultura, el transporte marítimo y la manufactura, que contribuían gratamente a su prosperidad. Sin embargo, en este próspero punto caliente turístico, algunos turistas notaron 3 cuerpos muertos flotando en el mar el 4 de junio de 1989. Joan Joe Rogers nació el 12 de noviembre de 1952, hija de Wilhelm y Virginia Etzler. Más tarde, se casó con Hal Rogers y se establecieron en una granja en Wilshire, Ohio, llevando una vida idílica. El 22 de febrero de 1972, nació su primera hija, Michelle, y el 6 de octubre de 1974 nació la segunda, Kriste. Hal y Joe Rogers cuidaban regularmente de sus animales. Sus hijas, Michelle y Kriste, amaban la fauna de la granja y encontraban gran alegría en su feliz vida, a pesar del duro trabajo en el rancho. Michelle, aunque tuvo momentos difíciles, siempre cuidaba de Kriste. Ambas iban a la escuela, y Michelle tenía un novio llamado Jeff Fisby. Sin embargo, Michelle había pasado por algo terrible involucrando a su tío John, el hermano de Hal, quien una vez le vendó los ojos y la agredió. Hal y Joe no lo supieron hasta que la policía arrestó a John por atacar a otra mujer del mismo pueblo. Debido a las cosas perturbadoras que Michelle había visto,
Era muy protectora con su hermana pequeña. Kriste era una chica burbujeante y extrovertida. Trabajaba de animadora, le encantaba el softball y era muy cercana a su padre. Admiraba a Michelle, aunque tenían sus peleas y rabietas como hermanas. Michelle, a veces, sentía celos de la atención que Kriste recibía de su padre, pero a pesar de sus luchas, siempre cuidaba de su hermana pequeña. La familia enfrentaba muchos desafíos en la granja, pero Joe era la más fuerte. Trabajaba largas horas en 2 empleos y cuidaba de la familia y los animales. A menudo estaba exhausta, pero nunca dejaba de trabajar por los suyos. El viernes 26 de mayo de 1989, Joe Rogers, de 36 años, y sus 2 hijas, Michelle, de 17, y Christy, de 15, emprendieron un muy esperado viaje por carretera a Florida. Dejaron su granja en Ohio y esperaban disfrutar de unas vacaciones familiares. Joe, quien trabajaba en el turno nocturno de un centro de distribución, estaba emocionada de darle a sus hijas sus primeras vacaciones. Dejaron al esposo de Joe, Hal, a cargo de la granja y condujeron su Oldsmobile Calais hacia el sur por la Interestatal 75. Sus planes incluían visitar parques temáticos y disfrutar del sol de Florida. De este modo, visitaron el zoológico de Jacksonville, Silver Springs, SeaWorld, Epcot y los estudios MGM de Disney, divirtiéndose mucho lejos de las responsabilidades de la granja. El 1 de junio llegaron a un motel en Tampa y estaban pensando ir a Busch Gardens. Michelle llamó a su novio Jeff para hablar con él, y a las 12:57 del mediodía, la familia hizo otra llamada a Busch Gardens. Por la noche, las mujeres Rogers fueron vistas cenando felices en el restaurante del motel por un hombre de negocios, pero después de esa noche, amigos, desaparecieron misteriosamente. La última foto que tomaron en el motel fue de Michelle preparándose para su próxima aventura. Tristemente, nunca volvieron a ver el amanecer. Hal Rogers esperaba ansiosamente que Joe y sus hijas regresaran de sus vacaciones en Florida. Aunque no había tenido noticias de ellas durante días, intentaba mantenerse positivo y esperaba que estuvieran bien. Pero, a medida que pasaba el tiempo, sus preocupaciones crecían y se preguntaba dónde podrían estar. El 4 de junio de 1989, el velero Amber Waves, que regresaba a Tampa desde Key West, avistó algo preocupante en el agua. Sí, amigos. Vieron lo que parecía ser el cuerpo de una mujer boca abajo, con las manos atadas detrás de la espalda, los pies atados y una delgada cuerda amarilla alrededor de su cuello. Estaba desnuda de cintura para abajo. Alguien en el Amber Waves transmitió un mensaje por radio a la Guardia Costera y se envió un bote de rescate desde la estación de Bayboro en St. Petersburg. La tripulación de la Guardia Costera localizó el cuerpo y tuvo muchas dificultades para recuperarlo. Había algo pesado atado a la cuerda alrededor de su cuello, lo que dificultaba bastante sacarla. Anotaron la ubicación y cortaron la cuerda alrededor de su cuello, colocándola en una bolsa para cadáveres antes de regresar a la estación. Sin embargo, antes de llegar a la costa, recibieron otro mensaje angustiante. Otra mujer había sido avistada por 2 personas en un velero. Esta vez, estaba a 3.22 kilómetros del muelle de St. Petersburg. Al igual que el primer cuerpo, este también estaba boca abajo, atado con una cuerda alrededor del cuello y desnudo de la cintura para abajo. La misma tripulación de la Guardia Costera fue a recuperarlo. Mientras lidiaban con el segundo cuerpo, recibieron otra llamada. Una tercera mujer flotaba a corta distancia hacia el este. Una vez que también recuperaron el tercer cuerpo, llevaron los 3 cuerpos a la estación de la Guardia Costera para su examen y para que fueran fotografiados por los investigadores que llegaron de la Patrulla Marina de Florida. Estaban en estado de descomposición, lo que dificultaba su identificación. Las manos y los pies de las mujeres estaban atados de manera similar, y la segunda mujer logró liberar una mano antes de morir. Sus bocas estaban cubiertas con cinta adhesiva, y el segundo y tercer cuerpo
Tenían bloques de concreto atados a las cuerdas alrededor de sus cuellos. Se creía que el primer cuerpo también tenía un bloque de concreto atado a su cuerda. Los detectives sospechaban que las mujeres podrían haber sido agredidas y luego arrojadas vivas al agua con bloques de concreto atados a sus cuellos, lo que causó su ahogamiento. El descubrimiento de las 3 mujeres asesinadas conmocionó a la comunidad, lo que llevó a una investigación masiva. Los buzos buscaron más evidencias en el agua y los barcos de la policía buscaban más cuerpos en la bahía. Se realizaron autopsias para determinar cómo murieron y recopilar más pistas. Dado que los cuerpos no tenían identificaciones, los detectives intentaron identificarlos a través de su ropa y joyas. Una de las mujeres, la mayor, tenía el pelo largo y castaño y fue encontrada con una camiseta negra y un anillo de bodas dorado en su mano izquierda. Otra tenía el pelo castaño de longitud media, llevaba una camisa de color durazno y tenía 3 pulseras de tela con rayas rosas, verdes y blancas en su muñeca izquierda. La tercera mujer, la más joven, tenía el pelo castaño ondulado y estaba vestida con una blusa sin mangas negras sobre un top de bikini azul. Tenía 4 anillos en su mano izquierda, 2 dorados y 2 plateados, uno en cada dedo. La lucha que libró le permitió liberar una mano de la cuerda alrededor de su muñeca. Mientras tanto, Hal, el esposo de Joe Rogers, esperaba ansiosamente en la granja. Se preocupaba cada vez más a medida que pasaban los días sin noticias de Joe y las chicas. Llamó a los amigos y familiares de Joe para preguntar si tenían noticias de ella, confirmó con su jefe en el centro de distribución la fecha de regreso y las reportó como desaparecidas a las autoridades, pero nadie tenía información. Luego, una noche de esa semana, Jeff Fisby, el novio de Michelle, llamó a Hal. Había recibido una postal de Michelle con una foto de una chica en bikini y un caimán toro y las palabras "Momentos divertidos en Florida" en el frente. Hal le pidió a Jeff que la llevara a la casa. Mientras leía la postal repetidamente, no pudo encontrar ninguna pista sobre lo que podría haber sucedido. Sintiéndose desesperado y decidido a hacer algo, fue al banco el miércoles y retiró algo de dinero. Tenía un plan en mente. Hal decidió realizar su propia búsqueda desde el aire. Encontraría un avión privado y un piloto, y juntos volarían sobre las carreteras que Joe y las chicas habían tomado desde Ohio hasta Florida. El jueves 8 de junio, la empleada del Days Inn Tampa notó algo extraño en la habitación 251. Las huéspedes habían hecho el check-in hace una semana, pero la habitación parecía intacta desde entonces. Las camas estaban ordenadas, el baño no había sido utilizado y se habían dejado objetos personales. La empleada sospechó y compartió sus preocupaciones con el gerente general del hotel. Decidieron llamar a la policía de Tampa para informar que las huéspedes podrían estar desaparecidas, especialmente dadas las noticias recientes sobre los 3 cuerpos encontrados en la bahía. La policía de Tampa llegó y se dieron cuenta de que la habitación podía contener información crucial sobre las identidades de las mujeres. Sellaron la habitación y solicitaron apoyo de detectives tanto de Tampa como de St. Petersburg. Los investigadores registraron cuidadosamente la habitación, tomaron fotografías, recogieron huellas dactilares y examinaron todas las pertenencias personales. Un técnico comparó las huellas encontradas en la habitación, incluyendo las de un tubo de pasta de dientes de Sesame Street de Oral-B, con las huellas tomadas de los cuerpos en la bahía. Se confirmó que la habitación pertenecía a las mismas 3 mujeres. Mientras tanto, los detectives comenzaron a hacer identificaciones iniciales utilizando la información encontrada en los bolsos y el registro de la recepción. Una vez que identificaron a las 3 mujeres como Joe, Michelle y Christy, llamaron a Hal en Ohio. Ese mismo día ocurrieron 2 eventos significativos en Tampa Bay. En primer lugar, la policía empezó a buscar el auto que las mujeres conducían cuando llegaron a Florida. Pudieron recopilar información sobre la marca, modelo y matrícula a partir del formulario de registro del motel. Desafortunadamente, el auto no se encontraba en el estacionamiento del Days Inn, por lo que ampliaron la búsqueda a las áreas cercanas y lo localizaron en una rampa para botes,
a lo largo de Courtney Campbell Parkway, a solo unos kilómetros de distancia. El auto parecía intacto desde que Joe y las chicas lo habían dejado allí una semana atrás. Estaba cerrado con llave y el asiento del pasajero estaba hacia adelante, como si alguien hubiera salido desde el asiento trasero del auto. En el interior del auto encontraron un folleto de Clearwater Beach, una baraja de cartas 1 y un libro de acertijos en el que alguien había estado trabajando. En el asiento del pasajero delantero, había un trozo de papel con un membrete del Days Inn con direcciones escritas por Joe misma, que las guiaban desde el motel hasta una rampa para botes. Las indicaciones decían: girar a la derecha, al oeste en la ruta 60, 3,5 kilómetros a la derecha antes del puente. Además de estas palabras, había una última frase: azul con blanco. Ahora parecía probable que la persona responsable del crimen tuviera un bote azul y blanco. El segundo avance importante, que fue bastante impactante, ocurrió cuando uno de los investigadores recibió una llamada del jefe de detectives en la oficina del sheriff del condado de Van Wert. El detective quería asegurarse de que el equipo que investigaba los homicidios conociera todos los hechos relevantes sobre la familia Rogers. Compartió información sobre Michelle y su tío John Rogers, quien en ese momento estaba en prisión por agredir a una mujer. Anteriormente también le había vendado los ojos a Michelle y la había agredido. Aunque John estaba en prisión en el momento de los asesinatos, los investigadores no pudieron pasar por alto las sorprendentes similitudes entre lo que le sucedió a Michelle en la granja y los eventos en Tampa Bay. En ambos casos, Michelle parecía haber sido atada y agredida, lo que planteaba la posibilidad de que John pudiera haber orquestado los asesinatos desde la cárcel, posiblemente organizando que alguien con un bote las llevara al agua. Para obtener una imagen más clara, necesitaban aprender más sobre la familia Rogers, para entender mejor a Joe, Michelle y Christe, lo cual podría llevarlos a descubrir cómo terminaron en la bahía esa noche, junto con la persona que tenía la intención de hacerles daño. Al día siguiente, después de identificar los cuerpos, 2 detectives volaron a Ohio para adentrarse más en la familia Rogers. Los detectives interrogaron a Hal sobre su hermano John Rogers. Hal afirmó claramente que John era un solitario y que en el momento de la desaparición y muerte de las mujeres Rogers, él estaba en la cárcel. No había forma de que pudiera planear un asesinato desde dentro de su celda, ya que no tenía conexiones con sus compañeros de prisión. Sin embargo, durante sus investigaciones, los detectives descubrieron información inquietante sobre el propio Hal. Descubrieron que Hal pagó la fianza de John cuando fue acusado de agredir a una mujer, y a pesar de enterarse más tarde de las acusaciones relacionadas con Michelle, cumplió su palabra de apoyar a John. Hal explicó que quería mantener la paz dentro de la familia y creía que alguien estaba mintiendo. También dijo que ya le había prometido a John que pagaría su fianza antes de enterarse del incidente de Michelle, por lo que cumplió su palabra. Otro incidente peculiar fue un retiro de $7,000 en efectivo que Hal hizo mientras las chicas estaban desaparecidas. Explicó que necesitaba el dinero para buscar a su familia en Florida, ya que no creía en las tarjetas de crédito. Sin embargo, antes de poder llevar a cabo su plan, se enteró de sus muertes. Después de numerosas entrevistas con Hal, los detectives no encontraron pruebas concretas que lo implicaran en los asesinatos. Observaron su comportamiento lleno de dolor y aceptaron su explicación sobre la fianza y el retiro de efectivo. Cuando los detectives le preguntaron a dónde se habían ido los $7,000, Hal los llevó a la parte trasera de su camioneta, donde encontraron una bolsa con $6,000 y el resto en el bolsillo de Hal. Después de las entrevistas en Ohio, los detectives descartaron a Hal y John Rogers como sospechosos de los asesinatos en Florida. En octubre de 1989, el detective principal Jim Capel descubrió una pista crucial mientras revisaba un boletín del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. El boletín mencionaba una agresión a una mujer canadiense de 24 años en Madeira Beach, que ocurrió el 15 de mayo de 1989, justo 2 semanas antes de que las mujeres Rogers fueran asesinadas. La descripción del bote del agresor coincidía con el que se vio por última vez a las mujeres Rogers.
Capel y otro detective volaron a Canadá para entrevistar a la víctima y se convencieron de que el mismo hombre responsable de la agresión probablemente estuvo involucrado en el asesinato de las Rogers. La mujer canadiense había conocido a un hombre llamado David Posner en un 7-Eleven en Madeira Beach. Era mayor, tenía ventanas polarizadas en su vehículo todoterreno de color oscuro y afirmaba ser dueño de una empresa de aluminio y que vivía en Bradenton. La invitó a encontrarse en el barco después del mediodía. Cuando su amiga le informó que no iría, decidió ir sola. Después de un aparentemente agradable día de paseo, él la atacó, la amenazó, la ató con bridas de plástico y la obligó a obedecer. Mientras regresaban a la orilla, se arrepintió de sus acciones. La mujer logró escapar y proporcionó suficiente información a los investigadores para que pudieran hacer un retrato hablado del agresor. Los investigadores en Florida descubrieron que nadie llamado David Posner coincidía con la descripción del agresor. Crearon un retrato hablado y lo divulgaron junto con la descripción del hombre, del barco y del vehículo al público. Esto resultó en la presentación de 400 pistas que impulsaron la investigación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, ninguna pista condujo a resultados y el caso quedó estancado. Con el tiempo, el número de investigadores asignados al caso disminuyó debido a la falta de avances. Casi 6 meses después de los asesinatos, el 23 de diciembre de 1989, el caso parecía haber sido completamente olvidado hasta que el sargento Glenn Moore asumió el cargo. Aunque no tenía experiencia en homicidios, Moore se negó a dejar que el caso se desvaneciera. Intentó reavivar la investigación con la esperanza de por fin descubrir y capturar al siniestro criminal. En octubre de 1990, Jo Ann Steffi, una residente de Tampa, vio en un periódico un retrato hablado que casualmente se relacionaba con un incidente en Madeira Beach. Creyó que el retrato se parecía a uno de sus vecinos, un hombre que recientemente se había mudado a la zona con su familia. Aunque se sentía preocupada por él, Steffi dudaba en informar a la policía sobre sus sospechas por temor a involucrarse en la investigación. Más tarde, durante un encuentro con un oficial del condado de Hillsborough, Steffi confió en él acerca de la similitud entre su vecino y el retrato hablado. Le pidió al oficial que proporcionara la información sin revelar su identidad, con la esperanza de no involucrarse. Desafortunadamente, de alguna manera, la pista no llegó al sargento Glenn Moore y a su equipo. Abrumados por la cantidad de pistas, decidieron implementar un nuevo programa de análisis de datos para organizar mejor sus hallazgos. También buscaron ayuda de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI en Quantico. Mientras tanto, Hal Rogers fue interrogado nuevamente y se interrogó a otras 70 personas en Ohio para obtener información sobre el estado mental de Joe Rogers y sus hijas. Mientras tanto, un periódico local, The Tribune, publicó un artículo señalando sospechas hacia Hal Rogers, lo que llevó a los investigadores a someter a Hal a una prueba de polígrafo para limpiar su nombre. Después de que Hal pasó la prueba, el sargento Moore celebró una conferencia de prensa para afirmar que Hal nunca fue un sospechoso, sino una víctima en el caso. Era 1991. Había pasado casi 1 año y medio desde que Jo Ann Steffi había compartido sus sospechas con el oficial del sheriff, pero aún no se había tomado ninguna medida. El hombre que le parecía sospechoso ya se había mudado con su familia y apenas había interactuado con los vecinos a pesar de ser amigable con la gente que lo rodeaba. La investigación sobre los asesinatos de las Rogers continuó con el sargento Moore compartiendo información recibida de Quantico durante una conferencia de prensa. La pista de Steffi siguió sin ser atendida mientras se preguntaba si la policía estaba realizando verificaciones de antecedentes sobre el hombre del que sospechaba, pero nuevamente el progreso del caso se ralentizaba. Era la primavera de 1992. Ahora habían pasado 3 años desde que comenzó la investigación. Los investigadores habían recibido 1,500 pistas en este tiempo, pero aún estaban lejos de identificar al agresor. Sin embargo, habían progresado en el perfil del asesino.
concluyendo que era obra de un solo hombre en función de la forma en que se ataron las manos y las piernas. Sospechaban que la persona que le dio indicaciones a la familia Rogers era el mismo individuo que luego las atacó. Una escritura distintiva en las indicaciones los llevó a realizar una prueba. El sargento Moore anunció la nueva teoría en una conferencia de prensa, sugiriendo que el asesino probablemente era encantador, agradable y que parecía respetable e inofensivo. En marzo de 1992, la hermana de Joanne Steffi llamó a la policía para decirles que Steffi conocía a un hombre que se parecía a los bocetos del sospechoso. La policía intentó comunicarse con Steffi, pero no pudieron hacerlo. El 14 de mayo de 1992, casi 2 años y medio desde que Steffi le había informado a la policía sobre su vecino, Steffi estaba viendo las noticias de la conferencia de prensa del sargento Moore en el periódico y se preguntó si debería informar nuevamente sus sospechas. Steffi recordó a su antiguo vecino, quien era un contratista de aluminio, y pensó que su caligrafía podía coincidir. Habló con Eileen Psibis, una investigadora civil, sobre su vecino llamado Oba Chandler. Encontró un contrato y un cheque de Chandler de cuando construyó un porche para su vecino, Moselle Smith. Steffi comparó la escritura a mano del contrato y el recorte de la conferencia de prensa y quedó convencida de que era la misma. Steffi volvió a llamar al equipo de investigación y le contó a Psibis sobre el contrato y la caligrafía. Quería proporcionar una pista. Enviaron por fax el contrato y el cheque a los investigadores, pero el equipo de investigación estaba lidiando con la avalancha de pistas, así que les llevó tiempo investigar la información de Steffi. Mientras tanto, los investigadores utilizaron vallas publicitarias para solicitar la ayuda del público para encontrar al asesino. Joanne Steffi y Moselle Smith ya habían compartido sus sospechas, pero había una acumulación de pistas. Frustrados, enviaron nuevamente las muestras de escritura a mano, la cual llamó la atención del equipo. La investigadora Psibis reevaluó la escritura, pero no pudo encontrar una coincidencia definitiva. La pista fue entregada a otro investigador llamado J.J. Geoghegan para darle seguimiento. El viernes 31 de julio, Geoghegan visitó a Moselle Smith en Tampa para obtener el contrato original relacionado con Oba Chandler. Al comparar la escritura del contrato con las indicaciones en el folleto, el equipo de investigación encontró fuertes similitudes que los llevaron a considerar a Oba Chandler como un nuevo sospechoso. Rápidamente recopilaron más información sobre él y descubrieron que era un hombre de 45 años que vivía con su familia en Port Orange, cerca de Daytona Beach. Oba Chandler se convirtió en un sospechoso importante en la investigación de los asesinatos de las mujeres Rogers. En el momento de los asesinatos, vivía en la avenida Dalton, cerca de donde Joe y las chicas desaparecieron, a solo 3 kilómetros de la rampa para botes. Los registros mostraban que era dueño de un bote Bayliner de 6 metros con un interior azul y blanco y un Jeep Cherokee azul oscuro. Tenía un historial criminal extenso que incluía cargos por secuestro, allanamiento de morada, robo a mano armada y falsificación. Compararon una foto de Chandler con un boceto compuesto y era una coincidencia perfecta. Después de 3 años de investigación incansable, el sargento Moore estaba convencido de que tenían al culpable. Otro hecho surgió. El hombre que había agredido a la mujer canadiense también era propietario de una empresa de aluminio, similar al trabajo de Chandler como contratista de aluminio. Para mantener su verdadero nombre oculto y evitar alertar a Chandler, lo llamaban el hombre de hojalata. El equipo de investigación se expandió rápidamente, colaborando con la Fiscalía Estatal para construir un caso sólido contra Chandler. Comenzando desde 1969, cuando fui arrestado por primera vez, hay que recordar algo. Donde crecí de niño, la mayoría de las veces no eras arrestado. Cuando hacías algo, la policía te golpeaba con palos por la noche. Chandler tenía un pasado problemático con una historia de delitos y una inclinación por asustar y amenazar a las personas. Los investigadores se dispersaron por toda Florida y el Medio Oeste para recopilar pruebas en su contra. Nacido el 11 de octubre de 1946 en Cincinnati, Oba Jr. tuvo una infancia tumultuosa,
con su padre quitándose la vida cuando era joven. Se metió en problemas desde temprana edad, robando autos y enfrentando numerosos arrestos. Como adulto, enfrentó una larga lista de cargos, incluyendo posesión de dinero falsificado y robo armado. Chandler se casó con Debra Ann Whiteman el 14 de mayo de 1988, apenas 10 días después de haberse divorciado de su esposo anterior. Compraron una casa en la avenida Dalton, cerca de Joanne Steffi, quien luego informó sus sospechas sobre Chandler. La casa de Chandler tenía un canal que conducía a la bahía de Tampa, donde tenía un bote Bayliner de 6 metros durante el tiempo de los asesinatos de las Rogers. Vendió el bote poco después de los crímenes. También era dueño de un Jeep Cherokee azul oscuro durante el mismo periodo, similar al vehículo descrito por la turista canadiense que fue asaltada. Los investigadores ahora habían reunido suficientes pruebas para considerar a Ova Chandler como el principal sospechoso en los asesinatos de las mujeres Rogers. En el verano de 1990, a medida que se difundían noticias sobre la investigación de las Rogers y su próxima aparición en Misterio sin resolver, Chandler, su esposa e hija pequeña, Whitney, abandonaron su hogar en la avenida Dalton. Dejaron de pagar la hipoteca, lo que llevó al banco a ejecutar la hipoteca y vender la casa. Chandler se mudó a la costa este de Florida en julio de 1990, inicialmente viviendo en el condado de Broward antes de establecerse en Port Orange, cerca de Daytona Beach. A pesar de sus problemas de crédito, para octubre de 1991, arrendó una casa a nombre de su hija. Chandler parecía normal para sus vecinos, aunque no sabían a qué se dedicaba. En 1992, los investigadores confirmaron que su escritura y huellas dactilares coincidían con las pruebas del caso, lo que llevó a la vigilancia de su nuevo hogar con monitoreo telefónico. A principios de septiembre de 1992, dos investigadores, la detective Katie Connor Dubina y el agente del FDLE John Halliday, viajaron a Toronto para hablar con la turista canadiense que había sido asaltada en Madeira Beach en mayo de 1989, solo 2 semanas antes de los asesinatos. La mujer, en ese momento de 27 años y casada, trabajaba como trabajadora social. Le mostraron 6 fotos de diferentes hombres y le pidieron que identificara a la persona involucrada en el incidente. Al ver la tercera foto, se angustió visiblemente y confirmó que ese era su agresor. La fotografía mostraba a Ova Chandler. Ella firmó la foto y pidió que le dieran vuelta, ya que le estaba perturbando. Un gran equipo de aproximadamente 40 a 50 agentes de la ley de varias agencias, incluyendo la policía de St. Petersburg, el FDLE y el FBI, ahora estaban vigilando a Chandler las 24 horas del día. Tenían un puesto de vigilancia cerca de su casa con una cámara de video monitoreando su entrada. Cada vez que Chandler salía, múltiples autos sin marcar lo seguían, cuidadosamente rotando para evitar ser notados. El FBI proporcionó 2 aviones pequeños que se turnaban para seguir a Chandler desde arriba, asegurándose de no perderlo de vista. Se comunicaban con las unidades terrestres usando la radio, diciendo: "El águila lo tiene en el ojo". Después de establecer la vigilancia, los fiscales llegaron al condado de Volusia con una orden de arresto para Chandler por los cargos de agresión. Los investigadores planeaban interrogarlo mostrándole fotos de la víctima para incitarlo a hablar en la oficina del FBI en Daytona Beach. Era jueves 17 de septiembre de 1992, el día en que la policía había planeado interrogar a Chandler. Esa mañana, justo antes de que Chandler fuera arrestado, ocurrió un evento inesperado. Cuando Chandler salió de su casa en su Toyota Corolla azul, los equipos de vigilancia debatieron si arrestarlo de inmediato o seguirlo. Decidieron seguirlo, esperando que los llevara a algo significativo. Chandler condujo durante mucho tiempo, y cuando llegó a Lake City, los oficiales enfrentaron dificultades debido al bajo combustible del avión y una tormenta eléctrica. Perdieron de vista a Chandler en la fuerte lluvia y se instaló el pánico. Buscaron frenéticamente, pero no pudieron encontrarlo.
La frustración y la ira se extendieron entre los investigadores, preguntándose si habían perdido su oportunidad. Tuvieron que esperar, monitoreando la casa de Chandler con la esperanza de que regresara. Mientras tanto, llamadas misteriosas desde Cincinnati y el norte de Kentucky añadieron tensión. El miedo de que Chandler pudiera lastimar a alguien más los atormentaba. Después de perder a Chandler durante una semana, los investigadores recibieron una llamada desde Georgia indicando que regresaba. El 24 de septiembre de 1992, planeaban arrestarlo sin perder más tiempo. La policía lo esperó en la I-95, pero tomó una ruta diferente. En una gasolinera en Port Orange, los oficiales rodearon su auto y lo arrestaron por asalto y agresión. De regreso en la oficina del FBI, intentaron hacerlo hablar, pero él permaneció tranquilo y pidió un abogado. Durante el trayecto de regreso al condado de Pinellas, Chandler habló casualmente con un agente del FBI, incluso ofreciendo proporcionar información sobre una estafa de autos. El agente no podía creer su audacia. A pesar de las quejas de Chandler, sus esposas permanecieron seguras. A la mañana siguiente, Chandler tuvo su audiencia preliminar en una pequeña sala del juzgado en la cárcel del condado de Pinellas. El juez leyó la declaración jurada y mantuvo la fianza en $1 millón. Los investigadores encontraron el bote Berliner azul y blanco de Chandler con un motor Volvo amarillo. Una de las muchas hijas de Chandler, Crystal Mays, reveló que la visitó en 1989, admitiendo que estaba huyendo por agresión y posibles asesinatos. Su esposo, Rick Mays, dijo que Chandler confesó que había asesinado a 3 mujeres. Con esta nueva evidencia, Chandler fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado en noviembre, pero el juicio no tendría lugar hasta otros 2 años. Era la primavera de 1994, varios meses antes de que comenzara el juicio programado. La fiscalía ahora tenía acceso a las facturas telefónicas de Chandler. Mientras estudiaban las facturas, notaron algo extraño. El 15 de mayo de 1989 y el 2 de junio de 1989 se realizaron varias llamadas por cobrar a la casa de Chandler en momentos específicos. Una a las 5:49 de la tarde, otra a las 12 de la madrugada, otra a la 1:49 de la madrugada 30 de la madrugada, otra a la 1:38 de la madrugada, otra a las 8:11 de la mañana y otra a las 9:52 de la mañana, respectivamente. Todas estas llamadas fueron rastreadas hasta un número de facturación especial, 813-223-0000, utilizado para llamadas telefónicas marítimas. La fiscalía quería saber quién hizo estas llamadas. Descubrieron que las llamadas debieron realizarse a través de un operador de teléfono marítimo, pero desafortunadamente los registros fueron destruidos. Después de persistentes esfuerzos, encontraron copias de seguridad y se sorprendieron al ver que la llamada del 15 de mayo se realizó desde un barco llamado Gypsy 1, con el llamante identificándose como Oba. Las llamadas del 2 de junio también eran desde el Gypsy 1, con la quinta llamada identificando a la persona como Obi. El 19 de septiembre de 1994 comenzó el juicio de Chandler. Durante el juicio, la fiscalía actuó rápidamente llamando a alrededor de 20 testigos cada día. Presentaron pruebas como las indicaciones encontradas en el folleto en el auto de Joe Rogers, la huella de la palma en el folleto y la llamada de Chandler desde su barco. La hija de Chandler, Crystal Mays, testificó sobre su impactante confesión en Cincinnati, donde admitió agresiones físicas y posiblemente asesinato. También en la cárcel, testigos lo escucharon incriminarse, hablando sobre agredir a una mujer extranjera y mencionando el caso de las Rogers. Un obrero, Rollins Cooper, compartió cómo Chandler habló sobre una cita con 3 mujeres el día de la desaparición. La valiente turista canadiense testificó sobre su aterradora experiencia con Chandler. Hal Rogers, el esposo de Joe, se mantuvo fuerte en la corte, pensando en la valiente mujer canadiense. En una abarrotada sala de audiencias, Chandler testificó en su defensa, pareciendo tranquilo y compuesto.
confirmó haber conocido a la familia Rogers cuando pidieron direcciones al Days Inn en Tampa. Al principio, pensó que se referían a otro, pero una de las chicas aclaró y los dirigió hacia Rocky Point. Chandler explicó que regresaba de un trabajo cuando las encontró en una gasolinera cerca de la Interestatal 4 en East Tampa. Durante su testimonio, Ova Chandler negó cualquier participación en los asesinatos y refutó las acusaciones hechas por los testigos. Explicó un problema en un viaje de pesca la noche del 1 de junio de 1989. Después de pescar esa noche, Chandler tuvo un problema con su barco. Intentó arrancar el motor, pero solo encendió brevemente antes de detenerse. Al investigar más, notó un fuerte olor a gas y descubrió que una manguera de combustible se había roto, causando que los 40 galones de gasolina se filtraran en el espacio debajo la cubierta del barco. Scott Hopkins, el investigador, notó algo extraño en el testimonio de Chandler sobre la fuga de combustible en su barco. Conociendo bien el barco, Hopkins estaba seguro de que Chandler estaba mintiendo. Inmediatamente le informó al fiscal principal durante el receso para el almuerzo. Un mecánico fue designado para reinvestigar el bote de Chandler. Después del almuerzo, el fiscal no perdió tiempo en comenzar el contrainterrogatorio. Chandler admitió a regañadientes sus condenas anteriores por delitos graves, y el fiscal lo presionó sobre las acusaciones de asesinato hechas por su hija y yerno, a lo que Chandler invocó la quinta enmienda. Los fiscales luego cuestionaron los eventos del 1 de junio de 1989 y expusieron contradicciones en la historia de Chandler sobre la fuga de combustible y su paradero. La evidencia reveló que Chandler hizo llamadas desde el agua antes de recibir ayuda, desafiando sus afirmaciones de estar en un lugar diferente. El fiscal también confrontó a Chandler sobre su escape a Cincinnati después de que se publicara el retrato hablado del sospechoso de Madeira Beach. Chandler trató de minimizar su miedo, pero el fiscal insinuó que podrían haber encontrado al sospechoso. En un momento crucial, el equipo de la acusación le informó al fiscal principal sobre un avance con respecto al bote de Chandler. El mecánico regresó después de haber revisado el bote. Armado con esta información, acorraló a Chandler preguntándole sobre la línea de combustible rota. Cuando se le preguntó acerca de la posición de la línea de combustible, Chandler dio la respuesta incorrecta. Cuando se le preguntó sobre la válvula antirrobo, no pudo dar ninguna respuesta. El fiscal luego le dijo al tribunal que la válvula antirrobo evitaría automáticamente una fuga de gas cerrando la línea de combustible. Chandler quedó atrapado en su propia red de mentiras y después de un día, llegó el momento del fallo. Mientras los 12 jurados abandonaban la sala para deliberar, Chandler llevaba una débil sonrisa en su rostro. El jurado no tardó mucho en llegar a un veredicto unánime. Cuando regresaron y tomaron sus asientos, su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de anticipación. El veredicto fue entregado al juez Schaefer y luego al secretario para que lo leyera. Imaginen el miedo. Una víctima iba de segunda, mientras la otra miraba. Imaginen el horror. Al final, la última víctima que vio desaparecer a las otras dos fue levantada y lanzada por la borda. Chandler, no solo has perdido tus derechos para vivir entre nosotros, bajo las leyes del estado de la Florida, has perdido el derecho de vivir en absoluto. Chandler fue declarado culpable de todos los cargos, incluido el asesinato en primer grado. La corte permaneció tranquila, sin estallidos ni celebraciones. La fiscalía mostró poca emoción, apenas sonriendo. El destino de Chandler estaba sellado y se había hecho justicia. El 29 de septiembre de 1994, Chandler fue condenado por 3 cargos de asesinato, y el 4 de noviembre de 1994, Ova Chandler fue sentenciado a muerte. Después de los terribles asesinatos, la familia quería honrar a Joe y a sus hijas Michelle y Christy. Se tomaron un retrato familiar, pero como las chicas ya no estaban, dejaron 3 espacios vacíos. Colocaron fotos antiguas de Joe y las chicas en esos espacios, creando una imagen especial. La madre de Joe colgó el retrato en la sala de estar. Hal Rogers, el esposo de Joe, a menudo mira la foto de Joe con un vestido rojo. Aunque aún se siente triste,
Hal cree que Joe y las chicas lo cuidan, dándole fuerza. El retrato muestra cuánto se amaban, recordándoles que Joe y las chicas aún están con ellos en espíritu. Cada vez que ven la foto, sienten el amor que nunca se desvanecerá, manteniendo a Joe y a sus hijas para siempre en sus corazones. El 15 de noviembre del 2011, 22 años después de los asesinatos de las Rogers, Ova Chandler dio su último respiro a las 4:25 de la tarde, cuando encontró su fin mediante una inyección letal. Cuando se descubrieron los cuerpos de las 3 mujeres, tenían la boca sellada, pero los ojos quedaron abiertos. Según el perfil del FBI, la intención del asesino era hacer que miraran y experimentaran terror. Hal Rogers, el padre y esposo que habían dejado atrás, ahora estaba sentado frente al asesino en la sala de testigos. Separados por vidrio, estaba presenciando la muerte de Chandler. Chandler estaba atado a una camilla con tubos en los brazos, enfrentando su ejecución por inyección letal a la edad de 65 años. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir, Chandler respondió con un simple «no». Algunas cosas nunca cambian. Sé que es un cliché gastado, pero vale la pena repetirlo, especialmente después de haber pasado docenas de horas explorando los archivos de infamia en beneficio de los verdaderos conocedores del crimen. Ustedes. Lo que se vuelve rápidamente evidente es que hay ciertas características del asesinato y el castigo que siempre han existido, y probablemente siempre existirán. Diferentes épocas, diferentes tecnologías, pero siempre las mismas historias humanas. El caso de hoy tuvo lugar en la era victoriana, cuando mostrar un poco de tobillo causaba un escándalo en el vecindario. Igualito que hoy con la plataforma azul. A pesar de la brecha en el tiempo y la cultura, creo que estarán de acuerdo en que hay muchas características reconocibles en este relato de pasión, tanto romántica como violenta, que tiene ya 160 años. Los británicos de clase media de la época victoriana se consideraban muy civilizados, sobre todo en comparación con los vicios de los extranjeros y las personas pobres. Así pues, puedes imaginar el shock cuando uno de los suyos, una joven adinerada, se encontró en el banquillo de los acusados por asesinato. Y tengo que advertirles que se pone mucho peor que eso. Me pone enfermo el solo hecho de pensarlo, pero tengo la responsabilidad de la verdad, sin importar cuán terrible sea. Cualquier persona con una disposición sensible debería taparse los oídos ahora, pues el episodio de hoy presenta un caso de sexo prematrimonial. Dios mío, ¿cómo vamos a limpiar la sangre y la suciedad de nuestras manos? ¿Qué? ¿No están sorprendidos? Bueno, tal vez lo exageré un poco, pero entiéndanme. He estado sumergido en informes de noticias del siglo XIX todo el día, y créanme, era algo muy importante en ese entonces. Compruébenlo por ustedes mismos. Déjenme llevarlos a las calles de la Gran Bretaña de la Reina Victoria, allá por 1857, donde exploraremos la historia de Madeleine Hamilton Smith. Ahora bien, prometan no beber agua mientras estemos allí. No quiero que me contagien de cólera. La historia tiene lugar en Glasgow, un lugar que en ese momento era famoso por su construcción naval y su industria pesada. Los astilleros y fábricas de la ciudad arrojaban regularmente mantos de humo que harían que el aire de la moderna Beijing pareciera sorprendentemente limpio en comparación. Otro efecto del fuerte pedigrí industrial de la ciudad eran las dinámicas sociales. Las clases altas adineradas habitaban casas elegantes en el oeste y el centro de la ciudad, en contraste con los trabajadores de fábricas y obreros pobres que, a menudo, sufrían condiciones de pobreza en las afueras. El sistema de clases, como era usualmente el caso en el Reino Unido, se sentía muy agudamente en estas calles. Pero, así como James Cameron nos enseñó con Titanic, ese tipo de cosas preparan el escenario para un drama romántico convincente, y así es como comenzó el caso de hoy, como una película de James Cameron. Los amantes en cuestión eran Madeleine Smith y Pierre-Émile Langelier. Se conocieron por primera vez en 1855, cuando ella tenía solo 20 años y él estaba a principios de sus 30. Ella era la educada hija de un arquitecto adinerado
instruida en las normas adecuadas para una joven victoriana. Había estudiado en Londres en la Academia para Señoritas de la señora Alice Gorton. Como puedes imaginar, no se enfocaban mucho en las materias físico-químicas. La educación de las mujeres en aquellos días se centraba más en cómo tratar adecuadamente a sus pretendientes y cómo reparar un desgarro en el chaleco de sus esposos. Sí, amigos, el pasado. Sin embargo, Madeleine no era exactamente el tipo de esposa dócil. Aún así, interpretó su papel y asistió a todo tipo de funciones sociales con su familia, donde la gente adinerada iba a intercambiar hijos por estatus social. No obstante, debajo de sus modales educados, tenía una rebeldía oculta. Su salida para esto era Pierre. Pierre había crecido en Jersey, una isla en el Canal de la Mancha, que es una dependencia del Reino Unido. Los padres de Pierre, como era de esperarse por el nombre, eran franceses. Su padre era un comerciante de semillas de pequeña escala que vendía principalmente a los lugareños de habla francesa. Con el objetivo de impulsar su negocio y atraer a una clientela de habla inglesa, su padre lo animó a hacer estudios de inglés. Entonces, el joven Pierre era bastante fluido en el idioma. En el camino, se ganó la amistad de un rico escocés que le ofreció un trabajo en su finca. Con el boleto dorado en la mano, Pierre viajó a Edimburgo y recibió una capacitación preliminar en botánica escocesa, que no es un eufemismo para el cultivo de cannabis, lo juro. Sin embargo, durante su entrenamiento, su rico benefactor murió, así que, sin dinero para regresar a casa, terminó quedándose en el vivero de plantas durante otro año. Fue en 1852 cuando se mudó a Glasgow y consiguió un trabajo como empleado de almacén. Las cosas iban relativamente bien para Pierre en esta etapa escocesa de su vida, con un salario bastante decente y una buena vida social, pero lo que no tenía era una esposa, una parte fundamental del sueño victoriano, y no cualquier esposa habría sido suficiente para él. Tenía ambiciones de escalar en la jerarquía social. Era la primavera de 1855, cuando puso los ojos por primera vez en la joven Madeleine. Esto fue antes de los días de las frases para ligar, así que necesitaba encontrar alguna manera de acercarse a ella. Posteriormente, descubrió que tenían un conocido en común, una mujer de mediana edad llamada Mary Perry, que vivía en el vecindario de Madeleine. Ahora el escenario estaba preparado para el acto principal en el dramático y salvaje drama de la joven vida de Madeleine y el acto final en el de Pierre. Comenzaron a encontrarse en privado siempre que era posible. Madeleine pasaría la tarde con su familia en su casa en Blytheswood Square y luego, después de despedirse, intentaría tener algunos momentos con su novio. Visitas a la ventana de su habitación, escapadas al fondo del jardín, ya sabes, cosas clásicas de Shakespeare. Durante el día, acordaron breves encuentros en una tienda cercana y en partes más tranquilas del vecindario. Es comprensible por qué Madeleine disfrutaba de la idea de un romance secreto con un extranjero mayor con acento francés. Y en cuanto a Pierre, su nueva novia era una joven de 20 años guapa y con mucho dinero. ¿Necesito decir más? Parecen ser una buena pareja. Pero debido a la escandalosa división de clases entre los dos, su relación no podía hacerse pública. Con un contacto limitado en persona, optaron por escribirse cartas prácticamente todos los días. Pierre deslizaba las suyas por la ventana de Madeleine y ella enviaba las suyas a su apartamento. Fueron bastante cuidadosos para asegurarse de que nadie las encontrara. Madeleine quemaba las cartas después de leerlas por temor a que sus sirvientes las descubrieran, mientras que Pierre las guarda todas. Aunque evidentemente no fueron lo suficientemente cuidadosos. Al rato, el padre de Madeleine se dio cuenta del amante francés que merodeaba por su jardín por las tardes y le exigió a Madeleine que dejara de hablarle de inmediato. Parecía ser el final de la relación, pero Pierre convenció a Madeleine de que encontraría una manera de que funcionara. Le pidió a Mary Perry que les permitiera encontrarse en secreto en su casa, y ella aceptó. Así que las reuniones clandestinas y las cartas secretas continuaron. De hecho, no solo continuaron, sino que se intensificaron. En algún momento, ya sea en la casa de la señorita Perry o después de colarse en la habitación de Madeleine, su relación se volvió física.
Y esto, ya sabes, en la época victoriana. El asunto se reflejaba en las cartas con menciones de ciertos deseos que no eran apropiados para un caballero o una dama victorianos decentes. El emoji de berenjena aún no se había inventado en ese entonces, pero podemos asumir con seguridad que se habría utilizado. Parte de la razón por la que ni Pierre ni Madeleine vieron un problema en esto es porque se consideraban básicamente casados. Madeleine comenzó a referirse a sí misma como Mimi Langelier y como su querida esposa, y no era solo un juego. En realidad planeaban casarse, aunque el lado racional de Madeleine sabía que nunca podría suceder. A pesar de todo, la pareja se comprometió. Pero como bien sabes, si hubiera un final feliz para esa unión, no lo estarías escuchando en este programa. Apuesto a que estás imaginando un escenario en el que el padre de Madeleine se entera de todo y desafía a Pierre a un duelo o algo así, como solían hacer las personas en esos tiempos. Pero no, la verdad es mucho más extraña que eso. Después de alejar a ese extranjero de su hija, el señor Smith creía que ella estaba soltera y lista para casarse respetablemente. En la segunda mitad de 1856, sus padres decidieron que era hora de enviar a su hija a su esposo. El hombre que eligieron fue un vecino, William Minnock, quien se había establecido como un exitoso joven comerciante. Después de plantear la idea al señor Minnock, la familia viajó con él a su casa de verano junto al río en el campo para ver si Madeleine lo aceptaría. En este punto, Madeleine decidió que casarse dentro de su clase sería mucho más conveniente, aunque tal vez Pierre no sabía eso, porque en enero de 1857 decidió aceptar la propuesta de matrimonio de Minoch, lo que significaba que tenía un prometido oficial y uno secreto. La vida estilo novela romántica está bien hasta que te enfrentas a un dolor de cabeza como ese. Obviamente, no estaba interesada en un futuro con un esposo secreto, así que algo tenía que ceder. Fue Pierre quien recibió el temido adiós, y lo tomó de la peor manera posible. Es decir, todos actuamos un poco locos después de una ruptura, pero Pierre fue absolutamente malicioso. Se negó a dejar que Madeleine lo abandonara. ¿Cómo lo logró? Bueno, te dije que guardaba todas las cartas que ella le enviaba. Cuando Madeleine le escribió para terminar su relación, pidió que las cartas le fueran devueltas para destruirlas. Dijo: en adelante, sería mejor considerarnos como extraños, con frialdad e indiferencia. Nada más. Confío en tu honor como caballero, para que no reveles nada de lo que haya pasado entre nosotros. Agradecería que me trajeras mis cartas y mi retrato el jueves a las 7 de la noche. PD. Puede que te sorprenda el cambio repentino, pero durante algún tiempo debes haber notado una frialdad en mis notas. Mi amor por ti ha cesado. En algún momento te amé sincera y apasionadamente, pero desde hace algún tiempo he perdido gran parte de ese amor. Habrás notado que no mencionó a su chico principal en la carta a su chico secundario, porque Madeleine parecía pensar que todo sería más fácil si le contaba a Pierre una historia más sencilla. Pero fácil no fue. Pierre respondió que se quedaría con las cartas y, además, se quedaría con Madeleine también. Si ella seguía adelante con su plan de cortar las cosas, él iría a su padre con todas las cartas que ella le había escrito y revelaría cada palabra. Esta era la versión antigua de la venganza porno, y era igualmente despreciable. ¿Entiendes a lo que me refiero? Las mismas historias, diferentes épocas. Madeleine hizo lo único que podía hacer: seguir con la relación. Verás, en ese entonces no existían leyes que la protegieran de ese tipo de cosas. Es más, solo hasta hace poco que hemos logrado algo para protegernos de su equivalente digital. La sociedad victoriana, por supuesto, estaba mucho más atrasada. Si Madeleine hubiera tratado de desafiar a Pierre y él realmente lo hubiera hecho, su vida habría sido destrozada. Sería excluida y avergonzada por todos aquellos que conocía y enfrentaría un severo castigo de su familia, si es que incluso le hablaban. Ella le escribió pidiéndole verlo lo antes posible.
Sus cartas retomaron el mismo tono cálido de antes y su rutina habitual de reuniones secretas se reanudó. Los rumores sobre el compromiso llegaron a oídos de Pierre y Madeleine tuvo que desestimarlos como rumores infundados, insistiendo en que tenía la intención de casarse con él y nadie más. Sus manos estaban bien y verdaderamente atadas. Ya sea que Pierre creyera la mentira o no, no le importaba. Incluso si ese chico rico y elegante la había conquistado, él tenía las cartas. No está claro cuál era su plan a largo plazo, sin embargo. Pensaba que podría casarse con ella y envejecer juntos con los papeles guardados en un cajón cerrado con llave como garantía. O quizás era más del tipo de persona a corto plazo. De cualquier manera, consiguió lo que quería. Durante los siguientes meses, Pierre continuó yendo a la ventana de Madeleine para charlar, tomar una taza de cacao y probablemente algo más íntimo. Empezó a escribir entradas cortas en un diario poco después de que Madeleine le enviara su carta de rechazo, detallando su plan para extorsionar afecto de ella. En las páginas que siguieron, llevó un registro de las diversas reuniones y cartas, así como del resto de los acontecimientos en su vida diaria. En varias noches, relató sentirse increíblemente enfermo con dolores severos de estómago. La higiene alimentaria probablemente no era la mejor en los años 1800, así que no era nada de qué preocuparse seriamente. O al menos no lo hubiera sido si simplemente hubiera cedido. Pero esto sucedió 2 veces en los primeros meses del año. Ambas veces poco después de hacer un viaje a la casa de los Smith. La primera dejó a Pierre fuera de combate solo por un día, pero la segunda lo dejó confinado en su cama desde el 22 de febrero hasta el final del mes. Y luego un mes después, el 23 de marzo, alrededor de las 2 de la mañana, Pierre estaba en muy mal estado. Su casera lo vio entrar por la puerta, agarrándose el estómago con agonía por tercera vez en menos de 2 meses, y le preguntó qué pasaba. Dijo que no tenía idea. Probablemente era otro problema biliar, y se apoyó en su hombro mientras subían lentamente las escaleras. Las cosas empeoraron aún más cuando Pierre estaba acostado en la cama, así que su casera decidió llamar a un médico que llegó a las 7 de la mañana. El buen doctor hizo lo único que los médicos hacían en esos días. Recetó opio, agua con una sustancia química llamada láudano para ser precisos. Pero, sorprendentemente, las drogas fuertes no curaron todos sus males, y Pierre continuó luchando durante varias horas antes de quedarse dormido. El médico regresó a las 11 de la mañana para un chequeo, y la casera le dijo que la condición de su inquilino había mejorado. Sin embargo, el médico, con toda su experiencia médica, argumentó que en realidad había empeorado dramáticamente porque el hombre estaba muerto. Así que, antes de continuar, pongamos a prueba tus habilidades de detective con un pequeño cuestionario. ¿Quién tenía el motivo para matar a Pierre? ¿Quién tenía los medios? ¿Quién tenía la oportunidad? Si necesitas que te diga las respuestas, entonces probablemente no estás hecho para el trabajo policial. La policía de Glasgow, por otro lado, respondió a todas estas preguntas bastante rápido. Después de revisar las pertenencias de Pierre, encontraron un cierto paquete de cartas que los llevó en la dirección de la casa de los Smith. Ahí tienes tu motivo y oportunidad. En cuanto a los medios, el forense encontró grandes cantidades de arsénico en el estómago de Pierre, un veneno fuerte que se usaba para varias funciones domésticas en esos días. Mientras estos detalles salían a la luz en la habitación alquilada de Pierre, Madeleine estaba fuera de la ciudad. Su familia se despertó y descubrió que había huido a su casa de verano. Su prometido, el legítimo, fue a buscarla junto con su hermano Jack. La encontraron en un barco de vapor sola. Cuando llegaron a la casa de verano, él le preguntó por qué estaba actuando de manera extraña y ella respondió crípticamente que había hecho algo malo y sabía que sus padres estarían enojados con ella. Todos los indicios parecían sugerir que Madeleine era culpable y fue arrestada solo 8 días después de la muerte de Pierre. Al registrar sus pertenencias, la policía encontró evidencia de compras de arsénico en los últimos meses. Antes de que los tribunales de Glasgow pudieran prepararse para un juicio, el Tribunal de la Opinión Pública ya había acelerado uno a través de los periódicos.
Se informó sobre el mayor escándalo que golpeó a la sociedad escocesa en años, revelando tantos detalles sórdidos como las delicadas sensibilidades de sus lectores permitieran. A los victorianos les encantaba un buen escándalo mediático, y los comentaristas se levantaron de ambos lados para atacar tanto a Madeleine como a Pierre. Algunos argumentan que Pierre era un manipulador malvado y Madeleine su inocente víctima. Sin embargo, la mayoría se inclinó por el ángulo de que ella era una mujer depravada y perversa, demostrado aún más por el hecho de que disfrutaba de las relaciones sexuales. Terrible. Como el diario The American Law Register de febrero de 1858 lo pone. Madeleine Smith fue juzgada y condenada por el público, del que se seleccionó el jurado antes de que fuera acusada. El alboroto generado en torno al caso fue tan grande que un juicio en la ciudad natal de la acusada estaba fuera de cuestión. Los procedimientos se trasladaron entonces al Tribunal Superior en Edimburgo, comenzando en julio de 1857. Madeleine enfrentaba cargos de envenenar a Pierre con bebidas adulteradas en 3 ocasiones separadas, la tercera resultando en su asesinato. Las palabras exactas de la acusación eran administrar maliciosamente arsénico, lo cual suena mucho mejor que lo que dije. Y al igual que hoy, cuando una joven rica de una familia prestigiosa termina en la corte, Madeleine fue representada por el mejor abogado que el dinero podía comprar. Este era el señor John Inglis, quien llegaría a ser el Procurador General de Escocia, un abogado importante. Este caso, sin embargo, siempre sería su más famoso y seguramente uno de los más difíciles. Es decir, las pruebas estaban a favor de la acusación. La víctima estaba chantajeando a la acusada. La acusada compró arsénico varias veces en los meses en que la víctima sufrió envenenamiento. La acusada huyó de la ciudad tras la muerte de la víctima. Además, Madeleine ya había sido tan completamente desacreditada que un asesinato basado en la personalidad por parte de la acusación sería como desenterrar una tumba y dispararle al ataúd. Como se expresó en The American Law Register, un repugnante y determinado homicidio, porque al haber caído en las manos corruptoras de su amante antes del matrimonio, sus pasiones habían sido tanto excitadas como gratificadas imprudentemente. Recuerden, damas, si tienen sexo antes del matrimonio se convertirán en asesinas. Es solo cuestión de tiempo. Es la Inglaterra victoriana después de todo. ¿Qué están haciendo? Es terrible. No realmente. No se dejen llevar por estos impulsos lujuriosos, o bien podrían empezar a abastecerse de armas y adorar al diablo desde ahora. Eso no quiere decir que un poco de sexo casual te convierta en una asesina particularmente buena, especialmente para Madeleine. El caso de la acusación presentaba todo tipo de pruebas condenatorias, como los registros de la farmacia donde ella había comprado el arsénico. Todos los minoristas estaban obligados a llevar libros de registro de compras de veneno por esta misma razón. Todas estas transacciones fueron registradas el 21 de febrero y el 6 de marzo bajo su nombre. Además, incluso llevaron a Mary Perry, la que había presentado a la pareja, para testificar contra Madeleine. Ella relató una conversación con Pierre del 17 de febrero, cuando él supuestamente le dijo: «No puedo entender por qué me sentí tan mal después de recibir ese café y chocolate de ella. Si ella me envenenara, la perdonaría». Eso suena menos ominoso, pero condenatorio de todos modos. También confirmó el argumento de la acusación de que las tazas de cacao y café que Madeleine le daba a Pierre durante sus reuniones probablemente serían el vector para este envenenamiento hipotético, o como me gusta decir, supuesto envenenamiento. La casera reveló cómo Pierre había sufrido otros 2 episodios graves de enfermedad que, según las cartas y el diario, coincidieron con las visitas nocturnas a la casa de Madeleine. Sin embargo, el diario en sí fue declarado inadmisible como prueba. Inglis argumentó con éxito que un contrainterrogatorio adecuado era imposible dado el estado actual del propietario del diario, lo que significaba que se le daría un peso injusto. Fue un golpe para la acusación, pero ¿importaba en el gran esquema de las cosas?
Quizás no habría importado si todo lo demás hubiera salido a su manera, pero ese no fue el caso. Verán, para demostrar más allá de toda duda razonable que Pierre de hecho había visitado a Madeleine cada vez que se enfermó, necesitaban las cartas para mostrar claramente las fechas de sus encuentros. Sin embargo, ya que estas eran el equivalente antiguo de los mensajes sexuales, la pareja no era precisamente estricta con la formalidad. Las cartas no estaban fechadas, así que los matasellos en los sobres eran las únicas pistas. Como sabemos, las cartas de Pierre fueron todas quemadas, y él nunca envió las suyas por correo de todas formas. Solo quedaban las de Madeleine, y, desafortunadamente, algunos matasellos cruciales estaban demasiado borrosos o tachados para leerlos. Posteriormente, se reveló que una gran cantidad de las cartas fueron encontradas sin sobre alguno, y todas fueron metidas en uno vacío por la policía. Las cartas solo ofrecían algo de shock para volcar al jurado en contra de la mujer libertina sobre la cual debían emitir juicio. Al resumir el caso de la acusación, los jueces que presidían informaron diciendo: las cartas estaban escritas sin ningún sentido de decencia y en los términos más licenciosos. La vergüenza hacia las mujeres libertinas era un poco más elocuente en esos días, pero aún claramente reconocible. Seguimos escuchando que estas cartas estaban llenas de detalles que deberían escandalizar a cualquiera en su sano juicio. Entonces, ¿qué contenían realmente? Coqueteo descarado, solicitudes sexuales, resúmenes detallados de sus sesiones más impresionantes, con diagramas del Kama Sutra y calificaciones para cada uno. Bueno, veamos algunos ejemplos escritos por Madeleine. ¿Cómo te mantienes caliente en la cama? Porque yo no estoy nada caliente. A menudo deseo tenerte conmigo. ¿No pondrías, dulce amor, tus brazos alrededor de tu Mimi, abrazándola tiernamente y haciéndola entrar en calor? Ah, mi dulce, sé que lo harías. Oh, cubran sus oídos, niños. De todos modos, volviendo al problema de la cronología, en ausencia de un rastro de papel confiable, se necesitaban testigos presenciales, pero como sabemos, la pareja estaba bien versada en evitar las miradas indiscretas de sus vecinos. Nadie se presentó para testificar, por lo que la acusación no pudo respaldar su cronología de eventos con nada más que el diario, que como dije, no era admisible. Un hombre supuestamente se presentó y les dijo a los periódicos que había visto a la pareja reunirse la noche antes de la muerte de Pierre, pero esto no fue verificado y sucedió demasiado tarde en el juicio para ser incluido de todos modos. Incluso con estos pocos contratiempos, las probabilidades seguían estando en su contra. Montones de pruebas circunstanciales y manchas en su carácter significaban que lo más probable es que terminara colgando de una cuerda antes de que terminara el año. Los periódicos escribieron que ella se sentaba en el tribunal con tristeza en su expresión, pero sin rastro de esa ansiedad y sufrimiento mental profundo que se esperaría en una mujer acusada de un crimen tan espantoso y con su vida en tan inminente peligro. Al final de cada sesión del día, tenía que soportar un paseo en carruaje de regreso a la cárcel, pasando por multitudes curiosas que salían a ver a la dama asesina de los periódicos. Y por las mañanas, hacía el mismo viaje en sentido contrario, llegando al tribunal con una nueva ronda de humillación. Esto incluía el testimonio de su ex prometido, William Minnock. Digo ex, porque comprensiblemente decidió romper el compromiso una vez que se enteró de que el 50% de los prometidos de Madeleine habían muerto en circunstancias sospechosas. Incluso su propia familia subió al estrado para desentrañar su vida. Ellos la apoyaban, pero aún así, la vergüenza debió haber sido inmensa. Su hermana adolescente, Janet, le contó al jurado cómo no se había dado cuenta de que Madeleine se levantaba durante las noches de las supuestas intoxicaciones. Ambas compartían una cama, y Pierre solo se arriesgaba a entrar por la ventana del dormitorio si el padre de Madeleine no estaba en casa por viaje de negocios, lo que significa que Janet dormiría con su madre. Sin embargo, en la noche de la muerte, ese no fue el caso. La defensa tenía muchos testigos como ella preparados para intentar cambiar la marea a favor de Madeleine.
Algunos de ellos testificaron que Pierre intentó suicidarse varias veces antes. Otros respaldaron una de las partes extrañas de la coartada de Madeleine, que había comprado el arsénico para frotárselo en la cara con fines cosméticos. Así es, Inglis permitió que los expertos en medicina tomaran el estrado para testificar que frotar arsénico en la cara para lucir bonita era algo legítimo. Era una época muy diferente. En cuanto a los libros de registro sobre venenos, Madeleine había escrito que lo usaría para matar ratas, al parecer, porque le avergonzaba comprarlo para su piel. Nunca usó un nombre falso, lo que sugiere que tal vez no anticipaba ninguna razón real para ocultar su identidad. El testimonio del personal de la farmacia también reveló otro pequeño detalle que sembraría dudas en las mentes de los miembros del jurado. Se informó que el arsénico en el estómago de Pierre era el blanco estándar, pero el tipo comprado por Madeleine era de color, lo cual era una práctica común en ese entonces, ya que sería lo suficientemente fácil confundir el arsénico puro con harina u otras sustancias comunes del hogar. Ya que nadie quería demandas por envenenamiento con pastel, a menudo se agregaba hollín o añil para hacer que el veneno fuera distinguible. En las 3 ocasiones en las que compró el arsénico, el 21 de febrero, el 6 de marzo y el 18 de marzo, ella eligió las variedades de color oscuro. Incluso el forense afirmó que no se le había pedido que verificara específicamente el color y no había garantía de que se hubiera detectado de todos modos. El argumento sembró muchas dudas entre el panel. Estos detalles, junto con la incapacidad de la acusación para presentar una línea de tiempo concreta, resultarían ser los factores decisivos en todo el asunto. 8 días después del inicio del juicio, el jurado se retiró durante solo 30 minutos antes de regresar para emitir su veredicto. Prácticamente todos en la galería esperaban que Madeleine fuera condenada, así que cuando se anunció un veredicto de no probado, el lugar entero estalló. Según informó The American Law Register, el jurado, con el conocimiento del veredicto que se esperaba de ellos, estaba realmente aprensivo cuando absolvieron a la acusada, temiendo que pudieran sufrir violencia por parte de la multitud virtuosa e indignada al regresar del tribunal. Sí, esta fue la versión escocesa victoriana del caso de O.J. Simpson, y los jurados tenían un temor genuino a represalias debido a la gran atención que el público había prestado al caso. En la sala del tribunal, el juez incluso tuvo que ordenar que algunas personas fueran sacadas de la multitud y arrojadas al banquillo para ser reprendidas. Mientras tanto, Madeleine fue escoltada fuera de la sala del tribunal y llevada a su casa en Glasgow. Ya sea que haya logrado obtener una justicia poco probable en medio de un torrente de odio público, o que simplemente haya salido impune de un asesinato, queda a tu criterio. Ahora, entiendo que la mayoría de ustedes probablemente están en el otro lado de la cerca, es decir, ella parece bastante culpable a simple vista, pero en aras de la imparcialidad, tenemos que examinar un poco más de cerca los argumentos a su favor. Y afortunadamente hay mucho en qué pensar, mucho que sugiere que Madeleine podría haber sido simplemente la víctima desafortunada de la muerte accidental de Pierre, o peor aún, de su suicidio malicioso. Las primeras cosas que debemos considerar son simplemente circunstanciales. ¿Por qué Madeleine optaría por envenenar a su amante cuando lo único que realmente necesitaba hacer era destruir las cartas? Todo eso solo garantizaría que las cartas fueran encontradas. Ella tendría el mismo escándalo en sus manos, y además el cargo de asesinato. Si realmente fue un asesinato, fue uno mal concebido, lo cual es aún más extraño considerando que tenía suficiente tiempo para idear un mejor plan. Al final del día, ¿por qué no simplemente prender fuego al lugar donde se quedaba? Es decir, no estoy justificando el incendio intencional, dejemos eso claro. Esos días quedaron atrás, pero supongo que lo preferiría antes que el asesinato si tuviera que elegir. Y la mecánica del propio asesinato es bastante extraña. No estoy seguro de cuántos de ustedes disfrutan de una cucharada de arsénico en su café, pero tengo buenas referencias de que no es muy agradable. Para haber ingerido las grandes cantidades que se encontraron en su cuerpo,
Madeleine habría tenido que mezclar bastante veneno para ratas en esas bebidas nocturnas. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Siempre fue tan malo su café que un toque de veneno mejoraba el sabor? Es poco probable, ni siquiera Starbucks. Además de eso, el forense informó de cantidades tan grandes en su sistema, algo superior a 200 gramos, que habría tenido que beber mucho café para alcanzar la dosis. Aparentemente, 20 gramos es el máximo que se disolvería en cada taza. No me malinterpretes. He bebido 10 tazas de café seguidas cuando los plazos se acercan. Pero es bastante extraño imaginar a Pierre relajándose con su novia y bebiendo taza tras taza con una desagradable mezcla de veneno. Sabemos que aparentemente mencionó la posibilidad de ser envenenado a la señorita Perry, así que sería bastante tonto aceptar tantas bebidas. Entonces, si necesitaría mucha estupidez para engañar a alguien para que ingiera esa cantidad de arsénico, ¿qué otra solución podría haber? ¿Recuerda que te dije que Madeleine aparentemente era fanática de frotarse solución de arsénico en la piel? Bueno, no era la única. De hecho, los victorianos aparentemente veían el arsénico como una solución mágica para todos los problemas de la vida. Era barato y abundante, un subproducto de la industria metalúrgica que impulsó la revolución industrial. En un intento de obtener beneficios de sus desechos, los dueños de los molinos promovieron varias aplicaciones sin sentido, respaldadas por médicos de la época. ¿Te imaginas tomando arsénico para curar el asma, curar el cáncer o avivar la chispa en tu matrimonio? Así es, el arsénico era un afrodisíaco recetado médicamente. Después de que un caballero victoriano se deshiciera de las ratas en su sótano, esnifaría el resto de la caja y le llevaría a su esposa para el boudoir. Bueno, tal vez no fue exactamente así, pero probablemente fue igual de extraño. Así que sabemos que la cultura victoriana encontró muchos usos pseudocientíficos para el veneno, e incluso se informó en una edición de Scientific American de 1869 que en ciertos pueblos de Austria lo comían regularmente para fortalecer sus cuerpos contra las enfermedades. Las supersticiones llegaron al Reino Unido, que es como el señor Pierre Langelier supuestamente se convirtió en un consumidor confeso del veneno. La idea entonces es que tal vez Pierre fue víctima de una sobredosis accidental. Pero ¿por qué en su lecho de muerte no revelaría eso al médico con la esperanza de engañar a la parca? ¿Y cómo alguien experimentado en consumir arsénico podría ingerir una cantidad catastróficamente enorme sin buscar ayuda? Esto nos lleva a la segunda teoría. Tal vez no fue un accidente en absoluto. Ahora, vale la pena decir antes de continuar que Pierre, por supuesto, nunca pudo defenderse de estos cargos. Sin embargo, no es solo una teoría reciente. También se mencionaron en los periódicos y revistas de la época. Gran parte de la teoría se basa más en la evidencia que no tenemos que en la evidencia que sí tenemos. Es decir, no había nadie que pudiera demostrar definitivamente que Madeleine y Pierre se encontraron en las noches previas a sus malestares. La única prueba que tenemos es el diario escrito por Pierre, pero ¿podemos confiar en él? Parece un poco extraño que nunca se haya molestado en escribir acerca de sus encuentros hasta después de que Madeleine intentara terminar la relación, y el hecho de que mencionara explícitamente el envenenamiento a la señorita Perry, incluso identificando las bebidas como el método de entrega, destaca como algo demasiado directo. Por eso, algunos creen que el diario fue escrito por Pierre con el fin de proporcionar un relato falso de los eventos para que la policía lo encontrara. Del mismo modo, su conversación con la señorita Perry, llena de detalles, supuestamente fue para guiarlos en la dirección de Madeleine. Es posible que por eso él pidiera específicamente a la señorita Perry en la noche de su enfermedad final. Ella sería quien, sin saberlo, aseguraría que la policía persiguiera a la inocente Madeleine. Por supuesto, el plan requeriría que se observara a Madeleine comprando los venenos. Algunos han considerado la idea de que Pierre le pidiera o animara a Madeleine a realizar las compras. Quizás sea un poco exagerado, pero nuevamente él tenía toda su vida en sus manos. Probablemente podría haber hecho todo tipo de demandas mientras aún tenía esas cartas. Considera también que la primera compra de arsénico de Madeleine ocurrió 2 días después del primer episodio de enfermedad de Pierre. Seguro,
Sabemos que a los victorianos no le faltaban ese tipo de cosas, así que tal vez ella tenía una caja en casa. Además, un testigo declaró que Pierre mismo, o alguien que se le parecía mucho, había comprado un polvo blanco no identificado el día de su muerte. Incluso con todas las piezas encajando de esa manera, toda la teoría se basa en una cosa. ¿Tenía Pierre el motivo y la voluntad de terminar con su vida solo por despecho? Seguramente debió haber entendido que su chantaje era solo temporal. Fue absurdo imaginar que alguna vez sería aceptado como esposo de Madeleine. De repente sus sueños de escalar la escalera social se vieron como una estúpida fantasía infantil. Debido a esto, había insinuado a varios conocidos que quería vengarse de Madeleine por la humillación. Además, los testimonios en el tribunal revelaron que tenía un carácter impulsivo y vanidoso, y a menudo hablaba de suicidarse, según The American Law Register. Si la gente va a analizar la personalidad de la mujer en el caso, hagamos lo mismo con el hombre. Ya sabemos que tenía un lado vengativo, dado el chantaje, y el diario The American Law Register va más allá al decir: había evidencia de que Langelier era adicto a la práctica de mentir en diferentes formas. Era una persona presuntuosa y fanfarrona a la que le gustaba hablar con mucha libertad y con gran exageración sobre sí mismo y sus acciones. Sí parece haber sido un poco idiota, ¿no lo crees? Pero ¿era lo suficientemente idiota como para poner fin a su propia vida solo para vengarse de su próxima ex? Tal vez no sea una teoría tan descabellada como parece a primera vista. El equipo de defensa presentó un testigo que reveló que Pierre una vez se apuñaló a sí mismo cuando una mujer lo rechazó, y que en general no era emocionalmente estable. Es fácil ver por qué el jurado no pudo decidir en una dirección u otra. Dada la falta de evidencia de la teoría de la acusación, esta alternativa tiene casi la misma validez. Simplemente es una interpretación diferente de la misma evidencia circunstancial poco sólida. Podría ser que, a pesar de su relativo éxito en el trabajo y la vida social, Pierre fuera genuinamente suicida y decidiera que perder a su joven amante ante otro hombre era la gota que colmaba el vaso. En una secuencia de eventos cuidadosamente planeada, estableció una serie de dominós para hacer parecer que era la víctima de un asesinato, una última ofensa hacia Madeleine mientras salía por la puerta. Entonces, ¿fue un asesinato ejecutado rápidamente por una asesina joven e inexperta o un plan para incriminarla? Depende de ti. Por supuesto, después de todo, la explicación más simple suele ser la correcta, como dice la navaja de Occam, pero hay tantas inconsistencias en ambas versiones de los eventos, que parece extraño que cualquiera de ellas pueda ser cierta en absoluto. Podríamos pasar todo el día persiguiendo nuestra cola, pero al final nunca sabríamos. Lo que puedo decirte con certeza es lo que le sucedió a Madeleine Smith después de ser absuelta. Como puedes imaginar, con todos los periódicos luchando por obtener información, es bastante difícil volver a la vida normal, y dado el bochorno que había llevado a su familia, es probable que no se sintiera muy cómoda en su propia casa. Así que Madeleine intentó desaparecer lo mejor que pudo. Cambió su primer nombre a Lena y se mudó a Londres. Allí se casó con el artista George Wardle en julio de 1861. Él trabajaba como gerente de negocios de William Morris, quien era básicamente una estrella de rock en el salvaje mundo del arte y la artesanía victoriana. Su matrimonio duró varios años y tuvieron un hijo llamado Thomas, pero las cosas se desmoronaron. Madeleine terminó mudándose a Estados Unidos junto con el 90% de las personas que intentaban huir de su pasado. Allí se casó nuevamente y se estableció en la ciudad de Nueva York. Para la década de 1920, en el Reino Unido, prácticamente todos habían olvidado el caso y se suponía que Madeleine ya no existía. Por eso la gente se sorprendió cuando un ejemplar del periódico Scotsman informó en 1926 que ella estaba viva y bien. Supongo que el titular decía algo como: «Nunca adivinarás qué están haciendo estas celebridades ahora. El número 9 te sorprenderá». Solo 2 años después, Madeleine falleció con el nombre de Lena Wardle Sheehy, a los 93 años. Su legado perduró a través de diversas obras de teatro, libros, películas y programas de crimen en Internet.
narrados por apuestos caballeros. Durante décadas, los académicos continuaron interesados en el caso, en gran parte debido a la cantidad de odio dirigido hacia Madeleine en ese momento. No importa si era culpable o no. El hecho de que los periódicos la criticaran tan duramente por su sexualidad humana básica era revelador sobre la cultura de la moral victoriana. Mira esta cita del Glasgow Sentinel, que la llamó uno de los espíritus más anormales que de vez en cuando se levantan en la sociedad para sorprendernos y horrorizarnos. Cualquiera sea la teoría en la que creas, apuesto a que estarás de acuerdo en que Madeleine estaba lejos de ser la asesina más cruel o terrible suelta por ahí. Hoy en día, reservamos ese nivel de condena para personas como Epstein, no para mujeres jóvenes con novios secretos. Y eso es todo en la historia de Madeleine Smith, una joven cuyo error romántico la llevó hacia un asesinato desesperado y mal calculado, o tal vez una joven cuyo error romántico la convirtió en el blanco del despecho suicida de un hombre terrible. Nunca lo sabremos con certeza. Es el tipo de caso que tiene ecos familiares de los crímenes modernos, especialmente aquellos en los que están involucradas mujeres jóvenes en su vida privada. Puedes estar seguro de que la próxima vez que algo así aparezca en las noticias, verás juicios muy similares. En cualquier caso, tal vez ahora podamos mirar hacia atrás en el caso con una mirada más comprensiva. En el peor de los casos, Madeleine fue una víctima desesperada de chantaje que tomó una decisión terrible al intentar escapar de ello. No pertenece a una categoría junto a Manson y Bundy, definitivamente. Una perturbadora ya con impulsos incontrolables que no tenían derecho a la defensa más restrictiva de la locura, según las reglas de McNaughton. Pero esa disposición nunca 4 metros. Internet es un lugar oscuro. Un minuto estás viendo videos de gatos con pijamas graciosos, y al siguiente, el algoritmo otro crimen. Yo no me lo perdería,